Bien, vamos a ver el tercer ejemplo y el problema dice de la siguiente manera. Voy a ponerles el puntero láser por aquí. Dice la caja de 50 kilogramos mostrado en la figura 13.6a, que es este. Descansa sobre una superficie horizontal para el cual el coeficiente de fricción cinética es μk y va a ser igual a 0.3. Si la caja está sujeto a 400 newtons, y está siendo jalado por una fuerza de arrastre, ¿ok? Determine la velocidad de la caja en 3 segundos, empezando desde el reposo. Entonces tenemos esta caja que pesa 50 kilogramos, vamos a jalarlo con una fuerza P de 400 newtons a un ángulo de 30 grados con respecto a este plano horizontal, que vamos a decir que es el plano horizontal X. Si nosotros trazamos un esquemita del diagrama de cuerpo libre, podemos ver que tenemos el eje Y, tenemos el eje X, la aceleración, el movimiento de la caja está en dirección horizontal, hacia abajo en dirección vertical no se mueve porque está sostenido por una superficie, por lo tanto la aceleración A va a ir hacia la derecha, ¿ok? Y aquí tenemos ese diagrama de cuerpo libre, tenemos una fuerza de 400 newtons, tenemos el peso de la caja, que es el peso W, que es igual a la masa por la gravedad, y la masa es de 50 kilogramos y la gravedad es de 9.81, por lo tanto el peso de esta caja va a ser de 490.5 newtons. También cuando empezamos a jalar esta caja existe una fuerza de fricción que se opone al movimiento de esta caja y esa fuerza va hacia la izquierda porque se está oponiendo al movimiento. Y recordarán que la magnitud de esa fuerza va a ser igual al coeficiente de fricción cinética μk por el vector normal nc. Ese vector normal es este, ¿ok? Es esa fuerza que impide que esta caja pues, se caiga, es la fuerza con la que se está sosteniendo en la superficie, es un vector normal a la superficie, y vamos a decir que es NC, por lo tanto F es igual a μk por NC, y F, entonces esa fuerza que va hacia la izquierda, va a ser igual a 0.3, que es el coeficiente de fricción, por ese vector normal NC. La aceleración se asume que actúa horizontalmente, como ya les habíamos mencionado, en la dirección X positiva. Entonces tenemos dos incógnitas que son NC, que es este vector normal, y la aceleración que queremos encontrar. Y debemos determinar la velocidad de la caja en 3 segundos, empezando desde el reposo. Entonces, si nosotros analizamos el diagrama de cuerpo libre, podemos hacer una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. Si va hacia la derecha, decimos que es positivo, y la suma de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y en Y, si va hacia arriba, diremos que es positivo y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Por lo tanto, en X, vamos a analizarlo, tenemos aquí primeramente una fuerza de 400. Vamos a dibujarlo por aquí. Este vector, este vector P, tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Y la componente en X sería 400 por el coseno de 30. Va hacia la derecha, por lo tanto es positivo, menos sería la fuerza F, pero F decíamos que es igual a 0.3, que es el coeficiente de fricción, y el vector NC. Y va a ser igual a la masa por la aceleración. La masa de la caja es de 50 por la aceleración, que la tenemos como incógnita. Por otro lado, la suma de fuerzas en Y decimos que es igual a la masa por la aceleración en Y, pero como no hay aceleración en Y, el movimiento de la caja solamente es hacia la derecha, entonces
esto va a ser igual con 0. Por eso aquí lo igualamos con 0. Entonces hacemos el análisis de la sumatoria de fuerzas en Y y tendríamos que la primera es NC, que va hacia arriba, por lo tanto es positivo, menos el peso de la caja, que va hacia abajo, que es 490.5. Y esta componente en Y, que sería 400, va hacia arriba es positivo, 400 por el seno de 30 y lo igualamos con 0. Aquí podemos despejar NC y obtenemos que NC va a ser igual a 290.5 newtons. Por otro lado, el valor de NC lo podemos introducir en la ecuación 1 y despejamos la aceleración y obtenemos que la aceleración va a ser igual a 5.185 metros sobre segundo cuadrado. Nota que la aceleración es constante, ¿ok? ¿Por qué? Porque la fuerza aplicada P es constante, o sea, es una fuerza constante. Por lo tanto, la aceleración tiene que ser también constante. Debido a que la velocidad inicial es 0, porque parte del reposo, la velocidad de la caja en 3 segundos va a estar dado por la siguiente ecuación. Sería la velocidad va a ser igual a la velocidad 0, es la velocidad inicial, es una ecuación que ya hemos visto en otros problemas pasados, en la unidad anterior. Entonces sería la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial 0 más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, entonces esto se cancela, esto es 0, que es este valor de aquí, más el valor de la aceleración, que es 5.185, por el tiempo que nos está indicando que son 3 segundos. Queremos calcular la velocidad cuando haya pasado 3 segundos. Por lo tanto, la velocidad es igual a 15.6 metros por segundo. Esa es la velocidad de la caja cuando se aplica una fuerza P de 400 newtons y con el paso de 3 segundos, esta es la velocidad que nosotros obtenemos. ¿Okay? Y va hacia la derecha. Y eso sería todo de este ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que sería el 4, y dice de la siguiente manera. Los dos bloques que se muestran empiezan a moverse a partir del reposo. El plano horizontal y la polea no presenta fricción y se supone que la masa de la polea puede ignorarse. Determine la aceleración de cada bloque y la tensión de cada cuerda. Entonces tenemos un bloque con 300 kilogramos que está suspendido y comienza a moverse hacia abajo. ¿Okay? También tenemos otro bloque, el bloque A, de 100 kilogramos. Como este tiene mayor peso, pues empieza a descender y el bloque A comienza a moverse hacia la derecha. Tenemos una tensión aquí y tenemos otra tensión aquí y otra tensión de este lado. Entonces vamos a analizar este problema. Bien, entonces se tiene que el bloque A se mueve la distancia XA. O sea, el bloque A tenemos esta distancia para acá. Hacia la derecha. Y el bloque B, o sea, cuando este bloque A empieza su recorrido hacia la derecha, el bloque B empieza a descender. Por lo tanto, el bloque B, o sea, este bloque B, la distancia, esta distancia, XB, XB va a ser igual a un medio de XA. Ok, si nosotros tuviéramos nada más una cuerda, o sea, si elimináramos esta parte, la distancia XB sería igual a la distancia XA, pero aquí no, aquí tenemos una cuerda. Ven este recorrido, aquí empieza a descender la cuerda, pasa por la polea y sube. Entonces la distancia que recorre aquí va a ser, esta distancia XB va a ser entonces la mitad, porque
existe dos cuerdas, ¿ok? Por lo tanto, xb va a ser igual a un medio de xa. Si tuviéramos una tercera cuerda, entonces sería un tercio de xa. Pero como aquí tenemos dos, sería nada más un medio. Al diferenciar dos veces con respecto a t, ese ejercicio ya lo habíamos visto en un problema de poleas, se tiene que la aceleración en b va a ser igual a un medio de la aceleración en a. ¿Ok? Es lo mismo, la misma ecuación, solamente que aquí estamos en función de las aceleraciones. Se aplica sucesivamente la segunda ley de Newton al bloque A, el bloque B y la polea C. ¿Ok? Entonces vamos a analizar primeramente el bloque A. Y en el bloque A tenemos una fuerza que actúa hacia arriba, que es el vector normal, que es lo que está impidiendo que este bloque se caiga o evita que tenga el movimiento en el eje Y. ¿Ok? Y también tenemos el peso de este bloque A, el peso WA. Y tenemos una tensión de este lado, como habíamos dicho, tensión 1, que sería esta parte. ¿Ok? Tensión 1. Ese sería las fuerzas que están actuando sobre el bloque A. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la masa de este bloque es de 100 kilogramos. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros hacemos una suma de fuerzas en X, indicamos que si va hacia la derecha es positivo, y la suma de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración del bloque A. Entonces, en X nada más únicamente tenemos un vector que sería T1, ¿okay? Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración, por lo tanto sería T1 va a ser igual a la masa por la aceleración, pero la masa es de 100 kilogramos. Entonces, en la ecuación 2 sería T1 es igual a 100 por la aceleración en A. Es equivalente a esta fórmula. Vamos a proseguir. En el bloque B, por otro lado, podemos observar el peso del bloque B. El peso va a ser igual a W, va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Que sería esto. Entonces el bloque B pesa 300 kilogramos por la aceleración de la gravedad de 9.81 y el peso de ese bloque sería 2940 newtons. Al denotar mediante T2 la tensión en la cuerda BC, entonces podemos hacer también el análisis. La suma de fuerzas en Y sería igual a la masa en B por la aceleración en B. Por lo tanto, sería 2940, que es el peso, este peso, ¿okay? Ese peso W, menos, asumimos que si va para abajo es positivo, menos T2, como T2 va para arriba, por lo tanto es negativo. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. La masa de ese bloque es de 300 y por su aceleración AB. ¿Okay? Por lo tanto, podemos sustituir la ecuación anterior del bloque A en esta ecuación. Entonces tendríamos 2940 menos T2. Y eso va a ser igual a 300 por la aceleración en B. Pero la aceleración en B, que es esto, habíamos dicho en esta parte, que va a ser un medio de la aceleración del bloque A. Por lo tanto, lo ponemos en función de la aceleración del bloque A. Por lo tanto, despejando, tenemos T2 va a ser igual a 2940, que es esto, menos 300 entre un medio o entre 2, 300 por un medio, perdón, o entre 2 sería 150 por la aceleración del bloque A. Vamos a hacer el análisis ahora en la polea C, ¿ok? Puesto que MC se supone igual a 0, o sea,
nosotros descartamos, o sea, la masa en C, el problema decía, se supone que la masa de la polea puede ignorarse, por lo tanto la masa en C va a ser igual a cero, ¿ok? Por lo tanto, la suma de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración de la polea C, pero como la masa es cero, entonces esto va a ser igual con cero. Por lo tanto, nada más vamos a hacer el análisis de las fuerzas, de las tensiones que actúan sobre la polea. Entonces tendríamos una tensión 2. Esta tensión 2 es la que está sujetando a este bloque. O sea, en pocas palabras sería, aquí sería tensión 2. ¿Ok? Entonces sería la tensión 2, que es esta fuerza que va hacia abajo, que es la que está eh, sosteniendo o cargando a este bloque. Aquí lo podemos ver, T2, que es esto. Entonces sería T2 menos, asumimos que si va para abajo es positivo, T2 va para abajo, menos T1 va para arriba, pero T1 podemos ver en la polea, habíamos dicho que son dos cuerdas, por lo tanto existen dos tensiones, por lo tanto sería T1 y T1. Entonces serían menos dos veces la tensión 1 y va a ser igual con 0. Al sustituir T1, T2 de la ecuación 2, aquí ya tenemos el valor de T1, T1 es igual a 100 por la aceleración en A, ¿ok? Y 3, que también aquí ya tenemos el valor de T2, que es 2940 menos 150, la aceleración en A, ya todo está en función de A. Obtenemos entonces que T2 va a ser igual a 2940 menos 150, la aceleración en A, menos dos veces T1, pero T1 va a ser igual a 100 por la aceleración en A, 100 por la aceleración en A, y eso es igual con 0. Reducimos términos, quedaría 2940 menos 350 la aceleración en A. Despejamos A y obtenemos que la aceleración en el bloque A, ¿ok? Esta aceleración en esta parte, la aceleración en A va a ser igual a 8.40 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a calcular esta aceleración en B, pero la aceleración en B desde esta ecuación 1 decíamos que era un medio de la aceleración en A. Por lo tanto sería un medio por 8.40 metros sobre segundo cuadrado y la aceleración en B entonces sería 4.20 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? O sea que la aceleración en B es la mitad de esta aceleración en el bloque A. ¿Por qué? Porque pues tenemos dos tensiones en esta parte debido a esta polea. Entonces, la tensión en 1, la tensión en 1 de la ecuación 2, decíamos que era 100 veces la aceleración en A. Por lo tanto, sería 100 por 8.40, que es la aceleración en A, y la tensión en 1 sería esa tensión sería de 840 newtons. También teníamos en la ecuación 4 que T2 menos dos veces la tensión en 1 es igual a 0. Si esto lo pasamos de este lado, sería T2 más, aquí sería positivo, entonces T2 sería igual a más dos veces T1 de la ecuación 4 lo obtuvimos. Por lo tanto, despejamos T2, sería dos veces la tensión 1, que sería 840. 2 por 840 sería 1680 newtons. Ese sería el valor de la tensión 2. Se tiene que el valor que obtuvo para T2 no es igual al peso del bloque P. ¿Ok? Entonces, este serían los valores de este problema. Y este sería todo del ejemplo número 4.